Hola, como siempre estoy encantado y agradecido de estar aquí con todos ustedes y en particular pues para responder con esta persona, este señor que parece ser que pues es un telespectador habitual, ¿no? Y hay alguna pequeña diferencia entre, bueno, incluso lo que yo les puedo explicar a través de estos programas y los que pueden escuchar por mis compañeros, entre dos diferencias de medicinas, ¿no? Entonces este hombre, este señor Manuel Anadón o algo así, pues me pregunta que dentro de estos dos puntos tan distintos de las dos medicinas, ¿qué problemas hay o qué problemas, bajo mi humilde punto de vista, le puedo contestar que hay dentro de la medicina moderna, cada vez más compartimentada y estructurada en las diversas especialidades médicas? Yo qué sé, pues con medicina interna, pues urología, pues todas las que ustedes quieran, traumatología, en fin, hay unas cuantas, ¿no? De tal manera que ahora, por supuesto, que de un tiempo a esta parte, y sobre todo ya desde los últimos años, pues incluso con los nuevos planes de estudios y estas cosas, cada vez el médico, después de salir de una facultad, pues lo que siempre intenta es especializarse en alguna cosa, pues para conocerla mucho mejor, ¿no? Sin antes, bueno, no está exento de caer en los errores de estudiar ese órgano o ese aparato, y entonces para estudiarlo profundamente y a partir de ahí pues intentar, por supuesto, ayudar lo mejor posible pues a este paciente, ¿no? Entonces, claro, este señor dice que según esta estructura de especialidades médicas, qué conceptos faltan o qué es lo que le falta a cada una de las especialidades, e incluso él me pregunta cómo la estructuraría yo, ¿no? En primer lugar, yo tengo que responder, o te tengo que responder, que yo no soy quien para estructurar absolutamente nada, ¿no? Quiero decir que eso ya es una carga tan grande que incluso con lo relativamente joven o relativamente viejo que puedo ser, pues no me daría tiempo, ni muchísimo menos, ¿no? Y tampoco creo que tuviese la capacidad. Pero, aparte de esto, yo te voy a contestar, como siempre, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí desde que he entrado en una facultad, incluso después de que fui un bachiller antiguo, pues y cómo he llegado hasta ahora, ¿no? Y por supuesto, incluso te puedo contar una experiencia de, pues claro, yo también he pasado 4 años y medio interno en un servicio de medicina interna, que era con los endocrinos en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, ¿no? Entonces, por supuesto que sigo estando muy agradecido a todas las cosas que me han enseñado, por supuesto por mi necesidad en aquellos tiempos pues tan juveniles, ¿no? Entonces, como médico, pues me han enseñado sobre todo en esta facultad y en cualquier otra facultad, porque la estructura está hecha así, me han enseñado sobre muchos conceptos, pero fundamentalmente conceptos anatómicos, exclusivamente. El primer año y casi la primera asignatura que uno puede y debe estar obligado a estudiar es anatomía, y anatomía fundamentalmente, y como es lógico, sobre un cadáver. Entonces, desmenuzando, viendo fibra por fibra, e incluso pues músculo por músculo, sistema por sistema, órgano por órgano, así sucesivamente, pues para tener un concepto amplio y por supuesto bien definido de lo que es un estudio anatómico, cómo es esa persona, ¿no? Digamos, cómo es la casa, la casa en la que pues todos nos movemos cuando tenemos vida, ¿no? Por supuesto, todos los conceptos han sido materiales, todos los conceptos han sido medibles, y por supuesto casi todos los conceptos han sido físicos o químicos, aunque nos decían que era la física aplicada al cuerpo humano, o sea, la biofísica o la química aplicada al cuerpo humano, como era la bioquímica, ¿no? Como aquellas en fin, yo lo pasé muy mal con bioquímica, ¿no? En ese sentido,
aquellas fórmulas tan grandes que se producían, y esos ciclos de Krebs y esos ciclos de no sé qué, y esos ciclos de no sé cuánto, que por supuesto eso es lo que ocurre en el cuerpo, pero muchas veces pues, se sabe, se puede medir que por aquí sale un carbono y por aquí se mete otro y forma el ciclo de las pentosas y de ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir en ese sentido, o cómo va la glucosa y a partir de esto, pues, cómo se produce energía y estas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente aquí se conoce todo muy bien, tenemos perfectamente encasillado pues, cómo es el corazón, e incluso en los textos de anatomía que yo estudié, pues eran los de la Target y los del Testí. Por supuesto ahí te daban muchas comparaciones, incluso pues cómo tenía el dedo meñique, o cómo tenía el corazón, o cómo tenía tal víscera, hasta el último negrito de la última tribu, porque habían hecho allí unos estudios pues impresionantes y estaban plasmados en esos excelentes libros de anatomía, repito, y ahí es donde estudiamos y ahí la aprendimos, pues yo pienso que gracias a los profesores que tuvimos, pues estupendamente bien, ¿no? Pero claro, sabemos cómo están todas las estructuras, cómo está la casa, cómo es cada una de las habitaciones, más o menos cómo podemos pasar de una habitación a otra, pero sin embargo no sabemos cómo funciona esa casa, porque esa casa o todas esas estructuras y órganos pues van trabajando correlativamente para mantener pues un equilibrio dentro de ese cuerpo, pero exactamente no se sabe cómo funciona porque falta un detalle, que es precisamente el dar el carácter, sobre todo eminentemente biológico, a un ser humano, y por supuesto dentro de esa biología no funcionaría si no fuese gracias a la energía que, bueno, pues Dios nos ha dado pues a través del nacimiento y cosas de estas, ¿no? Entonces, y es lo que hemos dicho en muchísimas ocasiones, que la diferencia entre un muerto y un vivo es precisamente la energía que tiene, ¿no? Entonces, un vivo pues tiene su energía, un enfermo tiene pues energías digamos que no están equilibradas, y un muerto, un cadáver, pues por supuesto que no tiene o tiene energía cero. En ese sentido, el gran problema de los conceptos occidentales es que fallan por ahí. Bueno, yo estoy completamente convencido de eso y a eso me dedico, que lo que falla es precisamente el tema de energía, y sobre todo, claro, esa energía no va por donde quiere, sino que está aglomerada en puntos muy determinados. Esos puntos están relacionados unos con otros dependiendo mucho de las características, y por supuesto que esos puntos y esos puntos correlativos o esos meridianos, por supuesto que ya circulan en un sentido muy determinado, y por supuesto son representantes de órganos y de vísceras que están ya en el interior, que podemos ver perfectamente de una forma física, anatómica, por supuesto que sí. Pero si no sabemos cómo funciona ese cuerpo, pues muy mal vamos a poder explicarnos fundamentalmente lo que es una enfermedad, o lo que es el tan traído y tan llevado síndrome. En medicina moderna, pues los cientos de síndromes con nombres y apellidos que están descritos son impresionantes, y sin embargo, bueno, perfectamente descritos, quiero decir, pues el señor que lo observó, pues eso ya ha ido viniendo a través de los años, y así nos ha ido siendo, o ha venido siendo comunicado, o nos lo ha enseñado así, ¿no? Pero sin embargo los tratamientos, la inmensa mayoría de los tratamientos, pues no funcionan, porque eso está bien descrito. Sin embargo, pues es completamente imposible, si no se entiende por qué falta este concepto, pues por supuesto el tratamiento no lo vamos a poder poner, ¿no? Entonces es algo así como si estamos acostumbrados a atacar siempre los síntomas. Una persona está enferma, y una persona está enferma porque no se siente bien, porque está baja de energía, está lo que sea, ¿no? Y esto está claro, que está una persona que está enferma, que está mal. Sin embargo, pues ese cuerpo pues da pues unas manifestaciones distintas, no tiene por qué ser un dolor de estómago exclusivamente, sino que puede dar dolor de estómago a nivel de su víscera, porque hay un daño anatómico ya, bueno, que se puede evidenciar anatómicamente, pero también puede dar muchísimos otros signos, o otros síntomas, mejor dicho, pues distintos o
a distancia de lo que es ese mismo órgano, y es precisamente a través de su meridiano, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados pues, hasta ahora pues, a eso, ¿no? Que ir rompiendo atacando los síntomas. ¿Tiene usted frío? Pues calor. Pues ¿tiene usted fiebre? Pues frío. Pues ¿tiene usted dolor? Pues analgésico. ¿Está inflamado? Pues a desinflamar. ¿Está de esta manera? Pues hacer lo contrario, ¿no? Un poquito en ese sentido es lo que, usted concretamente, o tú concretamente, pues ya sabrás por tu propia experiencia, y si no, creo que no hubieses hecho esta pregunta, que es cómo funciona, ¿no? Ya, por supuesto que ya si nos vamos a meter en la estructura, en la burocracia, burocracia por cuestiones políticas o cuestiones sociopolíticas. Está así mermada la medicina, que de ser, o que debería ser una medicina totalista, pues ya está compartimentada sencillamente pues para, podemos decir, pues que sigan deambulando esos intereses de cualquier tipo, y para facilitar un poquito más pues a estos políticos o a estos medios sociales, que parece ser que les interesa mucho, ¿no? Entonces ya se me viene a la memoria, pues, y casi siempre pues tengo que, te voy a dar un caso, bueno, que no es una invención, ¿no? Que por supuesto que pues está ahí porque me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, no sé si creo que lo he comentado en alguna ocasión reciente de la semana pasada. Este es una persona, un señor, pues que viene con un dolor testicular. Entonces, lógicamente va a su médico urólogo, y le diagnostica una inflamación en su epididimo. Entonces, como es lógico, pues le pone un analgésico y un antiinflamatorio. Estos son, consta en su historia, ¿no? Ya con el tiempo ese dolor y esa inflamación no bajaba, entonces parece ser que, en segundo término, consiste precisamente en amputar, en hacer cirugía y quitar ese testículo, ¿no? Entonces ya, por supuesto, que el dolor y la inflamación han desaparecido por completo. Pero es cosa curiosa que después de esta inflamación de este testículo, pues se le hinchó ese tobillo, y fundamentalmente era el tobillo izquierdo. Y eso venía con unas analíticas, con unos trastornos muy aumentado el ácido úrico, y también había dos factores importantes, como eran factores reumatológicos, ¿no? Como era el HLA-B27, que es una prueba para detectar alguna enfermedad reumática, y también estaba una proteína C reactiva, que también era positiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues así fue el hombre. Después se le ha vuelto a poner más antiinflamatorio. Los tobillos seguían exactamente pues hinchándose más ese izquierdo, hasta que empezó a tocar ya ese tobillo derecho, e incluso a tener problemas con el epididimo del otro lado, ¿no? del que le queda. Entonces, pues claro, en ese sentido, pues bueno, pues este médico, su urólogo, pues le estaba diciendo que eso era así, y que, en fin, que íbamos a esperar un tiempo, o que iban a esperar un tiempo, pues para a ver cómo se podía solventar ese tema. Posteriormente ha tenido otro pequeño problema, y es que no solamente ha sido ya ese testículo, sino que en el glande, o mejor dicho, en los cuerpos cavernosos, ha habido pues una pequeña induración, primeramente pues de 2 o 3 milímetros, y que con el paso del tiempo ya fue aumentando hasta llegar casi hasta los 13 o 14 milímetros. Entonces ya fue diagnosticado de una enfermedad de Lapuitré, ¿no? Que es una enfermedad, es como una gran fibrosis, ¿no? Como una inflamación crónica que se va produciendo, y está dejando, bueno, eso termina dejando el pene pues como un palo de fregona, ¿no? Pero en fin, ya no le han dado más esperanzas, sino que este hombre pues continuar precisamente pues con este tipo de tratamientos y esperar a ver, ¿no? Entonces, claro, a mí lo más curioso de todo, que lo más curioso es precisamente
Esto es otro síndrome, podemos decir, ¿no? Porque son un conjunto de signos y síntomas, que, bueno, signos porque se pueden ver, ¿no? Un testículo bastante inflamado, un tobillo bastante inflamado, y unos síntomas, bueno, también que pueden ser signos porque ya se pueden medir, ¿no? Como es esos trastornos de ese metabolismo de las proteínas, ese ácido úrico aumentado. Entonces, claro, si tuviésemos aquí un muñequito, pues evidentemente hay un trastorno digestivo importante, como es su hígado, y podemos decir que es su bazo, incluso su riñón, ¿no? Y es por ahí precisamente por donde empezó toda esa inflamación, ¿no? Precisamente por ese punto Samun-Yo, que era el cruce de esos tres meridianos importantes. Y por supuesto empezó a inflamarse el lado izquierdo. En el hombre es más positivo, es más para casos agudos. En el lado derecho ya es más negativo, y ya es cuando se empieza a cronificar el tema. En la mujer decíamos que era al revés, ¿no? Y con eso todo va concordando, pero este síndrome, la causa primera ya se sabe que es un trastorno de ese hígado. Entonces, mientras no se trate ese hígado, ya podemos hacer las 1500 cosillas, dando antiinflamatorios, lo que queramos, que eso no se va a marchar bajo ningún concepto. Es más, que por los efectos secundarios que producen estas medicaciones, lo que va a hacer es precisamente, digamos, saturar un poquito más o cansar un poquito más a este hígado, porque lo estamos obligando con productos químicos que, por supuesto, él los tiene que metabolizar y, por supuesto, por sus vías los tiene que inactivar, digamos así, ¿no? Entonces, claro, si yo le pregunté a este señor y digo, bueno, y entonces este médico, este especialista, digo, ¿te ha mirado algo y tal? Dice, no, es que, claro, como tal especialidad, dice, a mí solamente me pone un pañito verde, me hace como un cuadradito, ahí tengo mi aparato, y a partir de él, pues él me mide y me hace la ecografía que sea y me palpa a ver cuántos milímetros tiene, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, con esa gran especialidad, como otras o la inmensa mayoría de las especialidades, pues solamente ya nos atendemos a ver la parte afectada o las partes afectadas por separado, sin tener relacionar, porque no se sabe o no saben relacionar todos esos signos y síntomas, o en definitiva ese síndrome. Entonces, pues claro, se dedican a ir quitando el tobillo, antiinflamatorio, la peirone, pues sí, vamos a dar otro antiinflamatorio porque a ver si esa placa se desinflama, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese hígado que está aquí, muchas veces esa visita tan solamente negativa, no se sabe que está produciendo todos esos problemas, y que es que además ese meridiano es precisamente, o empieza en ese dedo gordo del pie y asciende por la parte interna de la pierna, da 2 vueltas a esa zona testicular y luego ya contralateralmente sube hasta depositarse en el espacio entre las 2 costillas, ¿no? Precisamente en la zona anatómica donde está ese hígado precisamente. Entonces esto, por supuesto, si este urólogo no sabe relacionar estas 3 cosas, pues por supuesto que ni se le va a ir ni una cosa ni la otra, ni la que está más allá, ¿no? Y por supuesto, claro, cuando este urólogo empiece a ver que hay trastornos de ese ácido úrico, y hay esos 2 factores que de por sí no significan absolutamente nada, pues lo que va a hacer es desviar mucho más ese problema. Con ese ácido úrico, pues lógicamente lo va a mandar a ese endocrino, pues para que le ponga la dieta más adecuada, porque en teoría es el que más sabe sobre metabolismo del cuerpo. Y por supuesto, con esos 2 pequeños datos, que vuelvo a repetir, no tienen la más mínima importancia, excepto que, claro, con esos tobillos ya esa capacidad de movimiento y esa articulación está desapareciendo, y cada vez ya está más inflamado y más endurecido. Ya se le están poniendo los pies, en lugar de unos pies humanos, ya auténticas patas de elefante, ¿no? En ese sentido, pues ya con este pequeño problema que surgió, bueno, pequeño, este gran problema que surgió para este señor, ya lo hemos dividido en 3 puntos de vista completamente distintos, y por supuesto el follón ya no es 1, sino 3. Porque este hombre ha empezado a ser visitado ya por ese reumatólogo que nos explica por qué pasa esto en estos tobillos. Están buscando por aquí, están buscando por allá, están haciendo pruebas de intestino, están haciendo pruebas de absolutamente todo, pero es que están fallando en el sentido por desconocimiento, precisamente en la causa primera, que es ese hígado y sobre todo ese meridiano que tan fundamentalmente pasa según su lesión por esa zona tan sumamente determinada, ¿no?
Entonces, claro, yo le pregunté, bueno, y no te dijo nada sobre este tema, este urólogo, sobre qué tipo de alimentación tienes que llevar, o si te dijo algo sobre sexo, ¿no? Entonces dice, no, a mí no me ha dicho nada. Es más, a mí me dijo que sobre sexo yo podía hacer todo el que pudiera, mientras pudiese, ¿no? Y entonces sobre alimentación, pues no me dijo absolutamente nada. Entonces, esto a mí, como mínimo, pues ya me sorprendió bastante, ¿no? Bueno, ya dijimos lo que tuviésemos que decir, y el hombre parece ser que, bueno, pues ya veremos, ¿no? Entonces, sobre este particular, bueno, algunas veces he sido agredido, entre comillas, precisamente, y bueno, yo no tengo ninguna intención en agredirte ni a ti ni al que me pueda mirar o escuchar, ¿no? En absoluto, pero he sido agredido precisamente por usar estas técnicas estas técnicas de la medicina madre, como es acupuntura o medicina natural, que es precisamente por haber sido menospreciado o por haber sido poco comprendido, y mira que en ese sentido intento ser una persona abierta para todo aquel que me lo pregunta o todo aquel que le interesa. Pero no es cuestión de que muchas veces, bueno, digo que he sido agredido en el sentido de que, dice, bueno, ¿qué pasa, no? Que la acupuntura pues va muy bien para dejar de fumar, ¿no? O va estupendamente bien pues para calmar algún nervio, ¿no? Entonces sí, pinchamos por las orejas, hombre, eso después de hacer estos... Oye, bueno, después de que ya me has escuchado unas cuantas veces, supongo que eso es un poquito agredir en el mejor sentido de la palabra o en el peor, como tú te lo quieras tomar, ¿no?